Mansión Einsberg. Cuando Saber, Iri, Berserker, Karilla y Sul corrieron al salón principal para reunirse con Raider, el primer pensamiento en la mente de todos fue por qué él y Waver habían venido aquí sin avisarles de antemano. La mansión tenía un teléfono que funcionaba perfectamente, e Iri incluso había ido tan lejos como para dejar el número en la tarjeta que le había dado a Waver el día anterior. Las únicas razones por las que se les ocurría era que A, tenían información importante demasiado peligrosa para hablar de ella por teléfono, o B, simplemente se les olvidaba o no les importaba. Saber e Iri esperaban la opción A, mientras que Team Berserker apostaba por la opción B. El segundo pensamiento en la mente de todos cuando llegaron a la sala principal fue: ¿por qué Raider hizo un agujero en la pared con ese carro de toros cuando hay una puerta perfectamente buena allí mismo para exactamente el mismo propósito? Waver, aparentemente, tenía exactamente los mismos pensamientos. ¿No habría sido más fácil abrir la puerta?, preguntó Waver exhausto, demasiado cansado por los acontecimientos del día como para intentar siquiera levantar la voz. Raider lo miró con una expresión pensativa. Tal vez, pero con las noticias que traemos, simplemente llamar y abrir una puerta no habría sido suficiente. Tan gloriosas noticias exigen más de una entrada. ¿Así que necesitabas hacer un agujero en la pared?, gritó el alma. Debe ser una gran noticia. Raider se volvió hacia los Erwans reunidos y sus amos, la sonrisa en su rostro nunca se fue. Saludos alma, como a ti también, Saber, Berserker. Raider, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó Saber. El momento de vulnerabilidad que tuvo al hablar con Berserker había pasado, volviendo a su personalidad más estoica. ¿Descubriste la ubicación de uno de los otros maestros? Raider se rió levemente. ¿Siempre vas al grano, Saber? No, no exactamente. Luego se inclinó, agarrando algo fuera de la vista del resto del grupo antes de levantarlo. ¿Es eso, un cofre de vino?, preguntó Karilla. Muy perspicaz, maestra Karilla. Luego hizo un gesto hacia ellos. He venido a extender una invitación. Estoy organizando un banquete con los otros servants, y esperaba que todos ustedes fueran tan amables de unirse a nosotros. Luego les arrojó un fajo de papeles, que Berserker atrapó y desenfundó, mostrando al grupo una dirección. Karilla lo miró con sorpresa y confusión a partes iguales. ¿No es eso, el restaurante más caro de todo Fuyuki? Iri terminó, compartiendo su mirada, y luego mirando a Raider. ¿Vas a hacer una fiesta allí? Raider asintió, luego extendió los brazos. ¿Por qué no? Somos espíritus heroicos, leyendas a las que se les ha dado forma física una vez más. Si vamos a beber, ¿por qué no beber con lujo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién más estará allí?, preguntó Berserker. Raider guardó silencio y luego se rascó la nuca avergonzado. Honestamente, no estoy del todo seguro. Sé con certeza que otros dos lo serán, y dijeron que hablarían con los demás. Si todo sale según lo planeado, estaremos los 8. Así que déjame aclarar esto, respondió Sul mientras comenzaba a contar sus dedos. ¿Quieres que asistamos a una fiesta para beber? Sí. ¿En el restaurante más caro de la ciudad de Fuyuki? Correcto. ¿Junto con los otros 5 servants? Efectivamente. Que juntos probablemente podrían matarnos a todos a la vez, bingo bango. Trayendo a nuestros maestros, que son considerablemente más vulnerables a los ataques que nosotros, bueno, ningún plan es perfecto. Todo con el propósito de que, exactamente, una simple discusión ideológica mientras se toma una buena copa. La sala estuvo completamente en silencio durante los siguientes 32 segundos, Waver lo sabía porque se tomó el tiempo de contar, antes de que Saber la rompiera. Eso tiene que ser lo más, el restaurante, 11 p.m., demasiado perezoso para encontrar un nombre o usar uno existente, una idea estúpida que he oído en mi vida. Saber terminó por tercera vez. Y sin embargo, respondió Sul. Aquí estamos. El grupo de 7 se paró frente a la ubicación del banquete, deteniéndose un momento para admirar la mirada. Era un establecimiento de aspecto sorprendentemente sencillo, pero parecía desprenderle un aire de clase y Okuran del que carecían los otros lugares en los que habían colocado. Aún así, uno pensaría que se les ocurriría un nombre más inteligente. Karilla habló, preguntándose brevemente quién llama exactamente a su restaurante de restaurant. Alguien demasiado perezoso para darle un nombre propio a su lugar de trabajo. Berserker respondió sin perder el ritmo. Esa fue mi propia reacción, admitió Raider. Pero creo que le da clase al establishment. Bueno. Bueno. La voz de Avenger retumbó. Todos lo lograron.
El grupo giró la cabeza para notar a Avenger, con su traje negro y gafas de sol naranjas, caminando hacia ellos con su sonrisa característica en su rostro. Saber y Zul parecían listos para sacar sus respectivas espadas, pero se detuvieron cuando Ryder se acercó y saludó al Servant Oscuro. Buenas noches, Vengador. Supongo que sus esfuerzos tuvieron éxito. Efectivamente. No fue una molestia convencer al personal de que nos diera el alojamiento de primera clase y hablar tanto con Caster como con Lancer fue un juego de niños. De hecho, continuó Avenger mientras hacía un gesto detrás de ellos, ahí están, justo detrás de todos ustedes. Fiel a las palabras de Avenger, al girar, fueron recibidos con la vista de Lancer, Caster y Solaui, mirándolos a todos. Ambos Servants, al igual que Saber, vestían ropa informal. La elección de ropa de Lancer consistió en una camiseta negra de manga corta con un símbolo pirata en ambos lados que cubría las cicatrices en su pecho, jeans azules y zapatos marrones, mientras aún llevaba su pañuelo negro alrededor de la cabeza. Teniendo en cuenta su tamaño, era un milagro que hubieran encontrado ropa lo suficientemente grande como para que le quedara, e Iri tenía la sensación de que podrían haber usado magia para que le quedara. No es que importara ni siquiera entonces, ya que su tamaño lo hacía sobresalir como un pulgar dolorido en una multitud. Caster, por su parte, llevaba ropa que, incluso con su pelo rosa puntiagudo que le hacía destacar entre la multitud, le hacía pasar más desapercibido que su compañero. Su atuendo consistía en una chaqueta de cuero rojo con un ribete blanco ubicado a los lados de su cuello y su área de tirantes, así como correas blancas para los brazos ubicadas en el área de sus bíceps. Su chaqueta también tenía una correa de cinturón donde se dejaba colgado un cinturón blanco. Además, las áreas de las muñecas de sus mangas estaban dotadas de diseños ardientes. También vestía pantalones azul marino y zapatos marrones. Para completar el look, llevaba su pañuelo blanco alrededor del cuello y un par de gafas granates en la frente. No se habría visto fuera de lugar en una motocicleta. Carilla e Iri también notaron la forma en que ambos Servants inmediatamente, pero sutilmente, formaron una postura protectora alrededor de Solaui, lo que era una prueba de que ella era una de sus maestras, la más probable de Caster. Iri colocó una mano en el hombro de Saber, Carilla hizo lo mismo con Zul. Recuerda. Esta es una situación de tregua. Los dos guardaron silencio, pero lentamente relajaron la guardia, al igual que los otros dos. Caster, con la amenaza de ataque habiéndose tomado un descanso, sonrió y saludó. Hola chicos. ¿Cómo está colgando? Berserker respondió con una sonrisa propia. No me puedo quejar, luego hizo un gesto hacia Solaui. Veo que tienes un nuevo maestro. Caster se rascó la nuca, sin dejar de sonreír. Sí, tuve suerte. Bienvenido a Lancer, Caster. Gritó Ryder y luego levantó una ceja. Pero yo solo veo a un maestro. Lancer. ¿Qué pasó con el tuyo? Lancer asintió con la cabeza a modo de saludo y luego respondió. No pudo venir. Esta reunión no era de su agrado, así que vine solo. Entonces, sus maestros han formado una alianza, pensó Saber para sí misma mientras continuaban hablando. Juntos formarán un equipo formidable, combinando la magia de Caster con la fuerza bruta de Lancer, especialmente si la magia de Caster es realmente adecuada para matar dragones, por mucho que esta conversación sea realmente entretenida, Avenger habló, volviendo la atención de todos hacia él. Deberíamos entrar. Es de mala educación hacer esperar a los demás. Luego mantuvo la puerta abierta, haciendo un gesto hacia adentro. El grupo de 10, 4 maestros, 5 Servants y un arma, entraron, con Avenger cerrando la puerta detrás de ellos bajo la atenta mirada de Saber. Vamos, ¿es eso realmente necesario? Preguntó Vengador. Siento que vas a intentar violarme, de la forma en que me estás viendo. Los ojos de Saber se entrecerraron al oír eso, pero respondió en un tono cortés. Confío en todos los demás Servants aquí, incluso en Caster y Lancer, más que en ti. ¿Todavía te duele todo el asunto del asesinato? Vaya, ¿no fue hace 2 días? Además, ese ataque nuclear me dolió mucho más de lo que te lastimé a ti. Saber lo observó por un momento más, ignorando el tono sarcástico y troleador de su voz, antes de alejarse. Vaya, tiene un palo aún más grande en el culo que integra, murmuró Avenger antes de gritar. Hombre, con una actitud como esa, juraría que necesitas echar un polvo.
Rápidamente se agachó para evitar el cuchillo de carnicero arrojado por un Seiber de cara roja, pero no lo suficientemente rápido como para evitar el enorme libro de tapa dura arrojado por un berserker enojado. En algún lugar de América del Norte, dentro de un complejo militar ubicado en medio del desierto, varias figuras se encontraban en lo que podría describirse mejor como la sala de reuniones del complejo. Aquí, los 6 miembros más poderosos del grupo conocido como Ordinis Santilarius se reunieron para escuchar las palabras de su líder. Cada uno era tan diferente del otro como el día y la noche. Sin incluir a Stark, que estaba entre ellos, todos los guerreros provenían de diferentes orígenes, entrenamientos, historia e incluso épocas. El primero era un hombre alto, con el pelo blanco algo rayado, con el flequillo peinado hacia abajo y los ojos marrones. Llevaba un abrigo largo, rojo, de 2 colas, con el cuello vuelto hacia arriba y mangas cortas con puños negros, aunque el abrigo carecía de faldas y era bastante sencillo en general. Debajo de eso, vestía una camisa negra de manga larga, pantalones largos de color negro rojizo y guantes y botas negros. Su cuerpo parecía desprender una tenue aura de sombra, casi como humo. Sobre su espalda, llevaba una enorme espada ancha con una pesada hoja de doble filo, con muescas a ambos lados cerca de la punta. El pomo era una sola espiga, la empuñadura era lisa, pero la guarda esquelética, con un diseño de calavera a cada lado que conducía a la caja torácica de la que emergía la hoja. En un lado de la hoja, el cráneo era el de un humano, mientras que en el otro usaba el cráneo de un demonio con cuernos. Completando el cuadro, enfundado a su lado, había una escritura sagrada de la iglesia en forma de escopeta. Parecía joven y saludable, con poco más de 20 años, pero eso se desvanecía una vez que uno lo miraba fijamente a los ojos, viendo en mente la ira y la experiencia de alguien mucho mayor. El siguiente era otro hombre alto, pero ahí terminaban las similitudes físicas. Parecía aproximadamente de unos 40 años, y era delgado con hombros anchos, tenía el pelo rubio corto y puntiagudo, ojos verdes, una mandíbula cuadrada y pesada y una barba incipiente constante, así como una gran cicatriz en forma de cuña en la mejilla izquierda. Llevaba gafas redondas, una gran sotana gris con un ribete blanco con el interior azul, pantalones grises, botas negras, una camisa negra con un ribete azul, guantes blancos y una cruz plateada alrededor del cuello. Sobre sus guantes, había inscripciones escritas en las cruces dibujadas en la espalda, con la mano derecha diciendo Jesucristo está en el cielo, mientras que la izquierda decía Iscariote sección 13. Llevaba, colocadas en fundas a cada lado de la parte inferior de su abrigo, 2 bayonetas de espada austriacas, con empuñaduras personalizadas para un agarre más fácil. Sus ojos, mientras estaban en la batalla llenos de sed de sangre y locura, tenían la mirada de un hombre tranquilo y sereno, el tipo de sacerdote que cuidaba de los niños en su tiempo libre. Al igual que Nance, sus ojos tenían la experiencia y el conocimiento de alguien mucho mayor que su apariencia. El tercero era otro hombre rubio con gafas, pero una vez más, ahí terminaban las similitudes. Era más joven, aparentaba poco más de 20 años, y su cabello rubio era largo y recogido en una cola de caballo. Tenía ojos azules y vestía anteojos de montura cuadrada y un body negro ajustado a la piel, sobre el cual llevaba una chaqueta roja de manga larga y pantalones cargo beige junto con zapatos rojos. Alrededor de su frente, llevaba una sencilla diadema blanca, lo suficientemente ancha como para cubrirla. También presentaba 2 pequeños alfileres a cada lado, siendo el primero una versión diminuta de algún tipo de logotipo, un boleto dorado con una letra G rosa barra roja en el centro. El segundo alfiler se parecía a un sable verde esmeralda, que recordaba ligeramente a la espada que tenía a su lado. Sus ojos eran amables y tranquilos, pero tenían una fuerza interior que hablaba de acero dentro del hombre. A su lado, llevaba una Uchiha katana con empuñadura verde, una forma corta de katana capaz de usarse con una mano. Curiosamente, flotando a su lado, aproximadamente del tamaño de un puño cerrado, había un dispositivo metálico de forma hexagonal que se asemejaba a una especie de cara. Tenía dibujos rojos, blancos y negros, con una larga cresta blanca que sobresalía debajo de su barbilla. En el centro de la formación había una piedra preciosa verde brillante, combinada con un conjunto más pequeño a cada lado que parecía no muy diferente de un par de ojos. El siguiente era un hombre que parecía tener poco más de 40 años y era un tipo de aspecto promedio. Medía poco más de 6 pies, rivalizando fácilmente con la altura del hombre de cabello blanco. Tenía el pelo rubio arenoso peinado corto, una complexión delgada y media, unos pocos días de barba incipiente con algo de canas, una mandíbula dura y sus ojos eran de un extraño tono azul.
Llevaba una chaqueta de cuero desgastada, debajo de la cual llevaba una camisa marrón lisa, pantalones azules y botas de combate marrones. Si bien su apariencia no gritaba extraordinario, tenía un aire de confianza y dureza de la vieja escuela, el aire de un tipo que, si un par de matones lo saltaban en un callejón, podía salir sin un rasguño y llevando consigo los objetos de valor de los matones mientras se desangraban en el suelo. Al igual que el hombre de pelo blanco y el sacerdote, sus ojos tenían mucha más experiencia de la que su apariencia dejaba ver, y si uno los miraba cuando estaba enojado, los veía volverse dorados. A su lado, llevaba una pistola enfundada y 2 cuchillos de combate, y en la boca llevaba un cigarrillo que fumaba sin ninguna preocupación en el mundo. Este último era el más insólito, incluso entre seres como ellos. Tenía el aspecto, incluso más que los demás, de un guerrero, pues el grande, de hombros anchos, más oso que un hombre, no podía tener otra vocación. El cabello oscuro y sin recortar caía sobre un rostro robusto, decorado con una barba negra recortada. Llevaba una capa polvorienta alrededor de su persona, y debajo de ella y de la ropa gris que vestía se podían ver poderosos músculos. Sus agudos ojos parecían brillar a veces como el cristal más puro, y tenían la mirada del depredador definitivo. A su lado, una espada hecha de lo que parecía ser cristal puro, pero tan afilada como cualquier hoja de acero y blasonada con runas místicas, colgaba con orgullo. Extrañamente, si uno lo miraba desde cierto ángulo, no vería una capa y ropas grises, sino una armadura que parecía estar forjada con el mismo cristal del que estaba hecha su espada. Aún más extraño, habrían jurado, si hubieran mirado de cerca en ese momento, que dicha armadura estaba adherida a su propia piel. Todos, sin embargo, debían sus vidas y sus propias existencias al hombre al que llamaban su líder. Era alto, no tanto como algunos de los otros, pero aún así tenía una altura respetable. Vestía un traje negro a rayas con una camisa de vestir roja, corbata negra y zapatos negros a juego, y parecía, para citar a algunas mujeres que lo vieron, muy bien con él. Tenía la apariencia de un hombre joven, aproximadamente en sus 20 años, a pesar de su cabello blanco gris barra blanco rubio, y sus ojos eran de 2 colores diferentes, su izquierda era de un verde esmeralda, mientras que la derecha era de un marrón dorado. A pesar de su juventud, se había ganado su derecho como líder de la organización. Porque había derrotado a los 6 guerreros que lo rodeaban en combate singular para ganarse ese derecho y su lealtad. ¿Y bien, Edgar?, preguntó el hombre de pelo blanco. ¿Te importaría decirnos por qué ordenaste esta pequeña reunión social, ignorando por completo el hecho de que actualmente estaba en medio de una actividad recreativa? Oh, dale un descanso, Enance, dijo el cigarrera con acento de Alabama. Tan entretenido como es verte masacrar a una docena de apóstoles muertos a la vez, hay cosas más importantes que hacer que la matanza recreativa. Cállate, perro sarnoso. ¿O qué?, preguntó el hombre de los cigarrillos con una leve sonrisa. ¿Vas a pelear conmigo? Te daría una patada en el hasta la semana que viene. ¿Podrían dejar de discutir?, preguntó el hombre vestido de rojo. Sé que ambos tienen una historia, pero han estado trabajando juntos durante 18 años. Relájate. No sirve de nada, Hiro, dijo el sacerdote con voz gruesa y acento escocés. Es solo su forma de mostrar su extraña versión de la amistad. El hombre ahora identificado como Hiro suspiró. Supongo, luego miró al sacerdote escocés. Por cierto, padre, ¿cómo está el orfanato? ¿Necesitas ayuda para mantener alejados a los abusadores de niños y a los delincuentes? Papá soltó una risita. No, lo está haciendo bien. Sin embargo, los niños echan mucho de menos tus historias. El hombre encapuchado y Stark guardaron silencio. Uno porque no tenía nada que decir sobre la situación, y el otro porque estaba dormido. Si ambos han terminado, dijo su líder, Edgar, con su voz tranquila y un poco áspera que llamó la atención de todos, te lo explicaré. Después de que Enance y Cigarette Man dejaron de discutir, Edgar se puso de pie y comenzó. Los he llamado a todos aquí hoy para discutir un tema importante. Ayer, recibí una llamada de un tal Risei Kotomine, el supervisor de la Cuarta Guerra del Santo Grial y anterior supervisor de la Tercera. Nos llamó usando el número de teléfono que Stark le dio al final de la Tercera Guerra, hizo una pausa, como si se diera cuenta de que Stark todavía estaba dormido por primera vez. Suspirando, presionó un botón en el teléfono junto a su silla. ¿Sí? Se oyó la voz de una joven. Lin, ¿podrías venir aquí un minuto? Necesito tu ayuda con algo, y trae también los informes, si puedes. La voz estaba en silencio. ¿Es Stark? Más silencio. Suspiro bien, bajaré en un segundo.
La línea se cortó. Enance, Fater y Cigarette Man comenzaron a reírse para sí mismos por lástima por el hombre dormido, mientras que Hiro simplemente suspiró y el hombre encapuchado continuó en silencio. Continuaremos con esto después de que Lin despierte a Stark, dijo Edgar, tratando de ignorar el repentino e incómodo silencio que aquello se había apoderado de ellos. ¿Realmente necesitamos hacer eso?, preguntó finalmente el hombre de la capa. Todos ignoraron el silbido sibilante de la voz del hombre, sabiendo que era un hecho natural en él. No es como si nos matara dejarlo dormir durante esto. Es verdad, Logan, respondió Edgar. Sin embargo, no tengo ganas de repetirme si me pregunta más tarde. Además, añadió con una cara perfectamente seria. Me he dado cuenta de que Lin ha estado deprimida últimamente. Y nada la pone de pie que unos minutos de golpear a Stark hasta convertirlo en pulpa. Logan se encogió de hombros. Que quieras. El interior del restaurante, como vieron los amos y servants, era mucho más atractivo de lo que sugería el exterior. Todo el interior estaba completamente impecable y reluciente, como si fuera nuevo y se limpiara constantemente. Todas las mesas, excepto una, tenían una disposición idéntica. Cada una cubierta con un mantel blanco inoxidable, tenía 3 asientos, un plato y los utensilios adecuados, envueltos en una servilleta en cada asiento, y un hermoso jarrón lleno de flores para completar el cuadro. La excepción era una sola mesa grande colocada en el centro de la habitación, que carecía de tal jarrón. La música tranquila y fácil de escuchar salía de los altavoces ocultos, creando una atmósfera pacífica que los tenía a todos, aunque solo fuera un poco, relajando la guardia. Pero faltaba algo. ¿Dónde están los clientes?, preguntó Solawi, dándose cuenta finalmente del elemento que faltaba. No había un alma a la vista, a pesar de que debería haber tenido al menos algunas personas dentro. Avenger parecía herido. ¿Qué? ¿De verdad pensabas que, al hacer de este lugar el lugar de reunión para que 8 servanos tomaran una copa tranquilamente, involucraría a personas inocentes en asuntos tan inverosímiles que sus pequeñas mentes explotarían como si trataran de comprenderlo todo? ¿De verdad crees que podría ser tan descuidado con la vida de otras personas? Todos se limitaron a mirarlo en silencio. Está bien, tal vez lo pensé. Más silencio. Más de una vez. El grupo simplemente miró hacia otro lado y siguió caminando. Finalmente, se dirigieron a la gran mesa, que era lo suficientemente grande como para sentar a 9 personas, lo que significaba las 9 sillas que la rodeaban. Caster, Raider y Sul tomaron sus asientos primero, mientras que Saber, Berserker y Lancer esperaron hasta que Avenger finalmente se encogió de hombros y se sentó antes de hacer lo mismo. Sin embargo, nadie se sentó en los asientos que estaban justo al lado de Avenger. Comenzando desde el asiento más cercano a la izquierda de Avenger, el orden era Lancer, Caster, Saber, Berserker, Sul y Raider. Iri, Carilla, Waver y Solawi se sentaron en sillas que quitaron de las mesas cercanas y se sentaron cerca de sus respectivos servants. ¿Dónde están Assassin y Archer?, preguntó Caster con curiosidad, mirando a su alrededor. Ninguno de ellos había visto la piel o el pelo de los servants enmascarados y arrogantes en toda la noche. Oh, ya sabes, probablemente estén en camino, bromeó Avenger casi distraídamente. Probablemente Goldie lo detuvo mirándose en un espejo o exigiendo a algún sabueso que inclinara la cabeza ante él. Todos simplemente lo ignoraron o decidieron prestar atención a otra cosa, descubriendo que era mejor no intentar darle sentido a nada de lo que decía. Era más fácil para su cordura. ¿Me estás ignorando? Raider suspiró y rompió la parte superior del ataúd de vino que traía consigo, procediendo a sumergir el cucharón de vino que también trajo consigo y probar el vino. Suspiró de nuevo, esta vez en agradecimiento. De todos modos, creo que es hora de que comencemos. ¿Lo hacemos?, preguntó mientras comenzaba a usar el cucharón para llenar las copas de vino alrededor de la mesa y pasarlas a cada uno de los servants. Lancer y Caster sonrieron y asintieron con la cabeza en señal de agradecimiento antes de bajar sus gafas. Saber observó al resto con ojos cautelosos mientras tomaba el vaso que le ofrecían y tomaba un sorbo digno. Maka y Sul miraron a los suyos con cierta inquietud antes de encogerse de hombros y tomar sorbos cuidadosos cada uno. Avenger los observó a todos, a los 2 últimos en particular, con interés mientras bebía su propio vaso. ¿Qué, nunca has bebido antes en tu vida?, preguntó divertido mientras los veía retroceder ligeramente ante el sabor. Sul lo miró enojado. Perdónanos si la edad mínima para beber es de 21 años, dijo, mirando su vaso y tomando otro sorbo con cuidado. Podrías ser arrestado por beber siendo menor de edad.
Caster miró sorprendido. ¿En serio? ¿De dónde vengo? La edad legal para beber es de 15 años, respondió mientras bebía su segundo vaso. No es de extrañar que pueda beber una botella y media entera antes de emborracharse, pensó Solaul para sí misma mientras recordaba haber visto varios de los juegos de beber de Caster con Lancer. Estaba realmente contenta de que Lancer pagara la bebida él mismo. Lancer sonrió. Eso no es nada. Tomé mi primer trago cuando tenía 10 años, declaró con orgullo mientras bebía su cuarto vaso. Fue uno de los mejores días de mi vida. Ryder se echó a reír. Sabía que sentía un espíritu afín en ti. Se rió entre dientes mientras volvía a llenar su tercer vaso. Luego se giró para mirar a Avenger, que estaba mirando su vaso vacío con una mirada de decepción en su rostro. ¿Qué pasa, Vengador? ¿No te gusta? Este fue uno de los mejores que pude encontrar en el mercado de la ciudad esta tarde. No está mal, pero creo que podría ser mejor, se limitó a decir Avenger antes de aplaudir 2 veces. Para sorpresa de todos los demás, un camarero salió corriendo de la cocina e inclinó la cabeza. Sí, mi rey. ¿Qué necesitas? Preguntó con voz apagada y monótona. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que estaba bajo algún tipo de hechizo de hipnosis. Danos 7, no, 8 botellas de tu mejor vino, y tráelas con hielo. Como deseéis, mi señor. El camarero inclinó la cabeza una vez más antes de regresar a la cocina. Todos miraron a Avenger en silencio, quien simplemente sonrió. Saber finalmente expresó lo que todos estaban pensando. Era. ¿Sí? ¿Ves a este Artie? Le preguntó Avenger. Hipnosis simple, y puedo hacer que digan o hagan lo que me dé la gana. Observa. Luego volvió a aplaudir y llegó otro miembro del personal del restaurante. Tú, señalando a la mujer, ve y pídeme un televisor de 70 pulgadas con pantalla de plasma. ¿En serio? Berserker preguntó sarcásticamente, sabiendo que ni siquiera existían en este momento, ya que vio que el período de tiempo actual eran los años 90. Los televisores de pantalla de plasma ni siquiera estarían disponibles para el uso real del público durante unos 2 años más, e incluso más para los de 70 pulgadas. De hecho, asegúrate de que también tenga Netflix. No me importa si tienes que esperar los próximos 10 años, hazlo, continuó como si no la escuchara, anotando una dirección mientras lo hacía y dándosela. Cuando lo hagas, quiero que te lo entreguen en este lugar. Hasta entonces, seguirás con tu vida normal hasta el momento en que puedas cumplir con estas órdenes. Desestimado. La camarera inclinó la cabeza y se fue. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Caster con una expresión incrédula, después de haber observado la pantalla con cierto disgusto por la obvia manipulación, pero asombrado por lo rápido que lo había hecho. Vete a la mierda, así es como. Avenger respondió con una sonrisa. Por un momento, pareció que Caster estaba contemplando cómo se vería a Avenger con la cara y el cabello quemados, pero luego el camarero regresó con las botellas. Avenger tomó una de las botellas y sonrió. ¿Así, qué mejor manera de hacer un banquete que con vino amontillado? Preguntó mientras servía a todos un vaso nuevo, teniendo que abrir otra botella para hacerlo. Berserker enarcó una ceja ante la elección. ¿Amontillado? Como en el mismo vino utilizado en el barril de amontillado utilizado por el Assassin para traer a la víctima desprevenida a un final espantoso. Preguntó Berserker mientras tomaba su vaso, bebiendo un poco. Agradeció brevemente a Dios por el hecho de que los Servants no podían emborracharse a menos que bebieran grandes cantidades de alcohol, lo suficiente como para hacer que un bebedor normal se desmayara. Sheesh, Berserker, no todo es una metáfora del desastre, dijo Caster mientras bebía su copa, en realidad le gustaba más este vino que el primero. Relájate un poco. Recibió su respuesta en forma de un libro de tapa dura hasta la cabeza. Sul suspiró mientras observaba a Caster tendido allí con una abolladura en la cabeza, sintiendo lástima por él. Saber, después de beber de su nuevo vaso, guió lentamente a Berserker de regreso a su asiento, teniendo cuidado de permanecer en el otro lado de su brazo de libro. Lancer soltó una risita mientras bebía otro vaso. Debo decir que este vino es mejor que el tuyo, Ryder, sin ofender. Ryder suspiró derrotado y agradecido. De buena gana reconozco el punto. Este vino es realmente superior. Luego se quedó mirando entre los otros 6. Pero ahora, creo que sería mejor comenzar a hablar de nuestros deseos individuales. ¿Por qué te preocupas tanto por nuestros deseos, Ryder? Preguntó el alma, haciendo surgir la pregunta en la mente de todos. ¿Qué te importa lo que hagamos con el Grial? Ryder volvió a beber de su vaso antes de responder.
Se dice que el Santo Grial está destinado a las manos de la persona más digna de poseerlo, el alma. Se supone que la gran batalla que está teniendo lugar aquí ahora en Fuyuki determina quién es realmente esa persona. Si esta guerra no es más que un medio para decidir ese hecho, no hay necesidad de derramamiento de sangre. De hecho, continuó mientras él y Lancer llenaban sus vasos, si los espíritus heroicos pueden decidir sobre sus clasificaciones, entonces el asunto simplemente puede resolverse por sí mismo. Entonces, ¿quieres comparar nuestras filas con las tuyas?, preguntó Avenger divertido mientras continuaba bebiendo. ¿Ese es el propósito de nuestra pequeña reunión? Efectivamente. Es posible que estén dispuestos a considerar esto como un diálogo sobre el Grial, en lugar de una guerra del Grial, y la cuestión de quién de nosotros es el más adecuado para reclamar el Santo Grial se aclarará a medida que sigamos bebiendo hasta saciarnos y conversando. ¿Un diálogo sobre el Grial? Creo que eso es suficiente tontería para una noche. Todos giraron la cabeza hacia la entrada para contemplar la familiar visión del polvo dorado que formaba la figura de Archer, vestido con su propia ropa informal. A pesar de la aparente falta de armadura, la pura sensación de presencia que emitía era, a su manera, protección, que parecía pesar sobre los maestros en la habitación, y sus habilidades aseguraban que nunca estuviera sin algún tipo de arma. Aún así, Raider lo saludó calurosamente y con un saludo. Bienvenido, Archer. Veo que has creído oportuno unirte a nosotros en nuestra reunión. Archer comenzó a caminar hacia la mesa, tomándose el tiempo para observar su entorno. Bueno, debo admitir que este lugar parece ser bastante adecuado para una reunión de personas de nuestra estatura, así que supongo que no es una pérdida total de tiempo. Estoy herido, contestó Vengador. Me tomo todas estas molestias para preparar el lugar de la reunión, incluso para proporcionar un vino más fino que el que trajo Raider, y todo lo que recibo son insultos, libros en la cara y elogios fallidos. ¿Qué tiene que hacer un hombre para ganarse el respeto por aquí? ¿Dónde está Assassin?, preguntó Caster, ignorando las quejas de Avenger y notando que el Cervante enmascarado todavía no estaba a la vista. Pensé que su maestro y el tuyo estaban aliados. ¿No quería venir? Archer se volvió hacia él con una sonrisa divertida. ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo? Caster estaba confundido hasta que sintió una cuchilla cerca de la nuca. Justo detrás de ti. Caster se giró y vio a Assassin con un cuchillo cerca de su cuello. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Era Assassin's Presence Concealment realmente tan efectivo, o simplemente no estaba acostumbrado a ataques sorpresa rápidos de la nada? Assassin luego se agachó para evitar un puñetazo de Lancer, pero no lo suficientemente rápido como para evitar un golpe de espada de Saber. La hoja alejó el cuchillo, pero volvió a atravesar sus dedos. Assassin los miró mientras saltaba sobre la mesa y aterrizaba cerca de la silla entre Avenger y Raider. Oh, ¿por qué tan serio? No es como si lo hubiera matado. Confío en ti tanto como confiaría en un dios literal de la locura. Saber respondió con una mirada. Assassin soltó una risita. Tan sensible. ¿Todavía te duele haber intentado matarte?, preguntó. Basta de Assassin, ordenó Archer, cansado de este pequeño juego. No vinimos aquí para iniciar una pelea, así que deténganlo. Solo Saber pudo ver a Assassin poner el ojo en blanco detrás de la máscara, pero se sentó a pesar de todo. Raider se aclaró la garganta. Bueno, ya que ambos están aquí, ¿por qué no se unen a nosotros entonces? Luego tomó las dos copas restantes y las llenó con el vino amontillado. Toma, empieza con un poco de bebida. Los dos tomaron sus gafas y Assassin bebió primero, quitándose por completo la máscara y revelando su rostro medio lleno de cicatrices al resto. Algunos, particularmente los maestros, lo miraron sorprendidos por la condición de su rostro, pero otros, como Avenger, simplemente lo miraron como si tal espectáculo fuera algo cotidiano. Sobre su ojo izquierdo, sin embargo, llevaba un parche en el ojo, que todos tenían la sensación de que mantenía en secreto, pero no lo comentaron. Él asintió con la cabeza. Uno de los mejores vinos que he probado en años. La respuesta de Archer no fue tan complementaria. No está mal, supongo, si simplemente estuviéramos reunidos para tomar un breve trago. ¿De verdad pensabas que podíamos discernir una jerarquía de espíritus heroicos sobre esto?, preguntó mientras dejaba su vaso sobre la mesa donde estaba el último asiento sin vaciar, entre Lancer y Avenger. Este es el mejor vino de todo el restaurante. ¿Qué más quieres?, preguntó Sul. Eres lastimosamente ignorante de la verdadera bebida. Por supuesto que dirías eso. Estúpido mestizo, dijo Archer mientras un portal brillante aparecía sobre su mano derecha abierta.
Antes de que nadie pudiera hacer un movimiento hacia sus armas, volteó su mano y un gran recipiente dorado apareció y cayó sobre el centro de la mesa. El breve chapoteo de líquido fue prueba suficiente de cuál era su propósito. Oh, dijeron Ryder, Lancer y Avenger mientras lo miraban. Archer sonrió. Ahora prueben, todos ustedes, y reconozcan su locura, dijo con orgullo mientras abría otro portal y arrojaba 9 copas de oro junto al cántaro. Esta es la bebida de los verdaderos reyes. Ryder recogió cada una de las copas, las llenó con el vino y se las pasó a cada uno de los servants. Al unísono, levantaron sus copas en una especie de brindis y luego bebieron. Los ojos de todos, excepto los de Archer, incluso los de Saber y Assassin, se abrieron de par en par con sorpresa. El sabor era de otro mundo, como si uno estuviera bebiendo una versión licuada de todas sus comidas y bebidas favoritas a la vez. Cosas que no deberían haber sabido bien juntas, pero que de alguna manera lo hicieron. Para cada uno, era diferente, casi como si el vino se ajustara a los gustos del bebedor. ¡Ah! ¡Magnífico! Ryder proclamó con una sonrisa mientras terminaba. He probado muchos vinos finos en mi tiempo, pero esto va más allá de cualquier otra cosa. Lancer declaró mientras miraba su taza con satisfacción. Irreal, dijo Berserker mientras miraba al caster con incredulidad. No exagerabas cuando decías que esta era la bebida de los reyes. Alma admitida. Eso fue increíble. Agregó Caster. Saber y Assassin simplemente miraron sus tazas con sorpresa, pero era obvio que su línea de pensamiento era la misma que la de los demás. Ahora esta es una bebida de dioses. Avenger terminó con una sonrisa. Parece que perdí esta ronda. Archer sonrió mientras agitaba su propia bebida. Ya sean espadas o vino, mi tesoro contiene solo lo mejor. Esto por sí solo debería indicar cuál de nosotros es el más grande. Ja. Lancer se rió levemente mientras levantaba la jarra para volver a llenar su vaso. Archer, tu vino es digno de la mejor vasija de toda la historia. Sin embargo, el Santo Grial no es una mera copa para beber. Primero debemos escuchar qué desearía tener la beca del Grial antes de que podamos decidir quién es el más grande. Cuida tu tono, Lancer. Ya estamos haciendo caso omiso de las reglas sagradas de esta guerra al reunirnos en paz, en lugar de batalla, dijo Assassin mientras bebía un sorbo de su taza. Archer agitó su vino. Además de todo eso, el Grial ya me pertenece. Todos los tesoros de este mundo tienen su origen, con pocas excepciones, en mi tesoro. ¿Qué excepciones hay?, preguntó Berserker. Ya conoces uno, mestizo. Creo que lo vislumbraste cuando Saber quemó a Avenger hasta dejarlo crujiente. Oye, ¿se refiere a Excalibur? Iris se preguntó brevemente para sí misma mientras miraba. Si ese fuera el caso, no tendrían que preocuparse de que Archer sacara al menos un fantasma noble antifortaleza. Si todos los tesoros de este mundo realmente alguna vez pertenecieron a tu bóveda, entonces supongo que eso significa que una vez tuviste el Santo Grial, y pudiste identificarlo a simple vista, supuso Ryder. No exactamente. La cantidad de riqueza en mi bóveda hace mucho tiempo superó mi conocimiento, pero que el Grial sea un tesoro también significa que me pertenece. Cualquiera que quiera tomar no es más que un ladrón común. Tus palabras no son diferentes de las diatribas de Avenger, dijo Saber mientras una vez más bebía su vino. Parece que no es el único Servant que está completamente loco. Ryder, Sul y Caster se rieron de eso, mientras que Avenger la miró con una expresión molesta. Sé que estoy loco y me deleito con eso. Hay una diferencia entre eso y alguien que no lo sabe. Ahora, reprendió Assassin, no vayamos tan lejos. Así que Archer, dijo Berserker mientras ignoraba al resto y lo miraba fijamente, ¿estás sugiriendo que si deseamos el Grial necesitamos tu permiso? De hecho, sin embargo, no hay razón para que yo recompense a los humildes mestizos de tu calaña. oye, Caster gritó enojado. ¿Estás siendo tacaño? Tonto. Mi magnanimidad se limita a mis vasallos y súbditos más leales, como debe ser. Por supuesto, aquí, levantó la vista de su bebida y miró a todos alrededor de la mesa. Si alguno de ustedes me jurara lealtad, podría prestarle 1 o 2 griales, siempre que lo necesitara. Lo siento, pero eso está totalmente fuera de discusión en lo que a mí respecta, dijo Lancer mientras dejaba su taza. Pero dinos Archer, seguro que no tienes ningún interés especial en el Grial en sí, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero debo emitir mi juicio sobre aquellos que se atrevan a robarme tesoros. Es simplemente una cuestión de principios. Espero que lo entiendan. HMPH. Bueno, el trabajo de un pirata es robar tesoros de los reyes, respondió Lancer. Pero ahora me has despertado la curiosidad.
¿Sobre qué moral y razonamientos se basan estos principios? Es la ley. Mi ley, la cual establecí como el rey legítimo de este mundo. Lancer enarcó una ceja. Quizás. Sin embargo, creo que debes darte cuenta de que Caster, Berserker, su arma, Avenger y yo no somos nativos de este mundo. Como tal, no debemos verdadera lealtad a las leyes de este mundo, simplemente las seguimos por un sentido de obligación. Es nuestro propio lugar decidir lo que está bien o mal. Lo correcto y lo incorrecto son irrelevantes. Si violas la ley, seas forastero o nativo, te castigaré. Es así de simple. Archer volvió a beber de su taza. Pero ahora has despertado mi curiosidad, Lancer. ¿Qué deseo del Grial es lo suficientemente importante para ti como para que estés dispuesto a desafiarme a mí, el único rey verdadero? Lancer guardó silencio durante un momento antes de beber lo que le quedaba de vino y aclararse la garganta. En vida, ostenté el título de uno de los 4 emperadores de los mares. Junto con otros 3 que ostentaban ese título, formamos el Yonko, que era uno de los 3 poderes principales de mi mundo. Era igual a un rey, si no más. Mis territorios eran mis tierras, sus habitantes eran mi gente y mi tripulación eran mis guerreros. Un ataque a mis territorios era tratado con el mismo nivel de amenaza que un ataque a las tierras de un rey, y yo respondía como lo haría cualquier rey. Nadie podría oponerse a nosotros, ni siquiera el gobierno mundial, la justicia de mi mundo, se atrevería a un ataque directo. Todos escucharon el relato de Lancer, no solo sus palabras, sino la forma en que las dijo. La forma en que hablaba de las caras sonrientes de su tripulación, la forma en que hablaba de la gente en sus territorios, la forma en que sonreía cuando llamaba a su tripulación sus hijos, lo decía todo con el orgullo de un rey que nunca se arrepintió de nada de eso. Al final, un traidor y un tonto nos traicionó, mató a uno de sus propios camaradas y entregó a otro a los marines. En las batallas que siguieron para salvarlo, mi hijo murió, y yo, herido hasta el punto de morir, caí a manos del traidor y de su tripulación, simplemente porque no pudo reunir la fuerza para matarme mientras estaba casi muerto. Mi deseo es salvar a mi hijo de la muerte o, en su defecto, navegar junto a la tripulación que me queda y matar a ese tonto que lo causó todo. Eso sí que es un deseo digno del Grial, dijo Ryder mientras le daba unas palmaditas en la mano. Habría sido un honor haber navegado junto a ti en otra vida. Lancer sonrió y luego se volvió hacia Caster. Entonces, Caster, ¿qué deseo le pedirías al Grial? Caster los miró a todos y se frotó la nuca. Comparado con el tuyo, puede parecer un poco pequeño, pero quiero usar el Grial y salvar a mis amigos. ¿Qué les pasó?, preguntó Sul. El rostro de Caster se endureció al recordarlo. ¿De dónde vengo? Los dragones son las criaturas más poderosas del planeta. Fui criado por uno, y él me enseñó la magia necesaria para matar a uno. ¿Pero?, preguntó Seiber. Caster suspiró. Luché contra Agnología, conocido como el Rey Dragón, el más poderoso de su especie. Se apoderó del mundo y mató a todos los que pudieran representar una amenaza potencial para él. Con el fin de salvar a mis amigos y aliados de la muerte, me quedé atrás y luché contra él solo. Perdí, después de haber puesto todo mi poder en un ataque final que, si bien dejó una cicatriz en su cara y pecho que nunca sanaría, no fue suficiente para acabar con él. Voy a usar el Grial para salvarlos a todos de sus destinos. Solaui guardó silencio mientras lo escuchaba. Había visto su determinación de ganar en sus sueños, y sabía que lucharía hasta el amargo final para conseguirlo. El hecho de que hubiera luchado contra un enemigo que fue capaz de matarlo a pesar de todo eso era bastante aterrador. Un objetivo noble, dijo Assassin. Y uno por el que vale la pena luchar. Caster asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y luego miró a Avenger. Alto, moreno y aterrador. ¿Qué vas a hacer con el Grial? Avenger sonrió, pero esta vez no era una de sus características caras de violación. Era una sonrisa genuina. Mi deseo no es ni de lejos tan desinteresado y noble como el tuyo. Pero sé que se hará realidad, de una forma u otra. ¿En serio? ¿Y qué es lo que te hace estar tan seguro de eso?, preguntó Ryder, despertando la curiosidad. Avenger bebió una vez más de su taza y luego los miró a todos. Mi mayor deseo ha estado conmigo toda mi vida. Lo único que deseo, más que cualquier otra cosa, es encontrar un oponente humano, con suficiente fuerza y voluntad para destruirme a pesar de todo mi poder. Seiber estaba confundido. ¿Quieres morir? Efectivamente, pero a manos de un humano. Solo un hombre puede matar a un monstruo.
Y delante de mí, aquí, extendió los brazos, están 7 de los más grandes guerreros y héroes de la humanidad, por muy vaga que sea la definición utilizada. Seguramente, debe haber uno entre ustedes capaz de acabar conmigo. Aquí, se encogió de hombros. De lo contrario, simplemente usaré el Grial para traerme un enemigo así. Entonces no busques más, Vengador. Dijo Archer con una leve sonrisa en los labios. Tendré un gran placer en cumplir tu deseo yo mismo. Avenger lo miró con una cara triste, indicando que había vuelto a ser ridículo. ¿Todavía te duele mi burla? Pues entonces, dijo Raider, volviéndose hacia los que aún no habían hablado y eligieron uno. Berserker. ¿Qué le deseamos tú y tu compañera Alma al Grial? Berserker miró brevemente a Azul, quien asintió a su vez. Volvió a mirarlos y les dio su respuesta. Originalmente teníamos un deseo diferente al que queremos ahora, pero decidimos que este es mucho más importante. ¿En serio? ¿Qué es? Preguntó Caster mientras daba unos golpecitos en el costado de su copa. Usaremos nuestro deseo para restaurar el cuerpo de nuestro maestro a su estado original. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los Erwans y maestros excepto Seiber, quien simplemente sonrió levemente al recordar su propia reacción a esa declaración, miraron a la sirvienta loca y a su compañero con incredulidad. Su respuesta fue una simple sonrisa. Se merece su oportunidad en la vida mucho más que nosotros. Todavía tiene algo por lo que luchar, y no dejaremos que desperdicie esa oportunidad. Carilla se quedó en silencio mientras escuchaba, y sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en su ojo trabajador. Pensar que estaban dispuestos a renunciar a su deseo, todo simplemente para asegurarse de que él sería capaz de salvar y estar con Sakura, para verla crecer. Una vez más, se sintió bendecido de que su servant hubiera sido ellos. No podía ver que fuera nadie más. Ahora, tenía otra razón para sobrevivir a esta guerra. No solo para Sakura, sino también para ellos. Iri le dio unas palmaditas en la espalda a Carilla en silencio cuando vio una sola lágrima correr por su rostro. Seiber asintió con la cabeza hacia la pareja de Servant y Am. Ella misma se había sorprendido de Berserker cuando le había dicho la verdad, pero comprendió que Carilla lo necesitaba mucho más que ellos y que era su elección, no la suya. Me siento más que honrado de estar a tu lado como aliado, Berserker, Alma. Raider asintió. Al igual que yo. Tal lealtad y amistad es verdaderamente encomiable. Zul luego miró a Assassin. Bueno, te toca a ti, Assassin. ¿Qué quieres con el Grial? El servant desenmascarado simplemente miró fijamente a su vaso por un momento antes de levantar la vista para mirar a los Erwans reunidos. Mi deseo es simplemente rehacer mi vida. Todos, una vez más, miraron con una expresión de confusión e incredulidad. Al notar su apariencia, Assassin decidió dar más detalles. Mi vida no ha sido más que traición y oscuridad. Perdí a la mujer que amaba, me convertí en la antítesis de todo lo que una vez representé, ayudé a un loco en su plan para dominar el mundo, traicioné y maté a aquellos a quienes una vez llamé amigos, aliados y maestros, y finalmente morí dándome cuenta y arrepintiéndome de lo que había hecho. Incluso ahora, no sé si lograron o no derrotar a ese loco. Entonces, ¿quieres borrar todo esto para que no suceda? Preguntó Berserker. Assassin asintió. Por así decirlo. Cuando la mujer que amaba murió, el evento que me empujó por mi camino de oscuridad, tuve una opción. Volver a mi aldea y vivir mi vida, reunirme con mis camaradas e incluso convertirme en la líder de mi aldea, como le había prometido. O podría volver a ese loco que me salvó la vida en un momento anterior y ayudarlo a crear un mundo en el que pudiera volver a verla. Elegí lo segundo. Usando el poder del Grial, lo usaría para convencer a mi yo del pasado de que aceptara la elección anterior. Hacerlo impediría que ese loco tuviera éxito en su ambición. Deseo salvar a mi mundo de mí mismo. A costa de tu propia existencia actual. Avenger terminó. Un precio que aceptaré. Mi mundo está mejor sin el hombre en el que eventualmente me convertiría. Irónicamente, fue necesario que el hijo de mi maestro y mentor, el mismo niño que casi maté, fue responsable de la muerte de sus padres, la razón por la que creció odiado y solo, y la viva imagen del niño que una vez fui, finalmente me ayudara a darme cuenta de que nunca podría tirar por la borda todo en lo que una vez creí. Borrarte voluntariamente de la existencia para salvar a tu mundo de tu propia maldad, terminó Lancer, y luego lo miró con un nuevo nivel de respeto. Hay pocos que harían tal cosa. Assassin se giró para mirar a Raider. ¿Y bien, rey de los conquistadores? ¿Qué deseo en el Grial es tan importante para ti? Raider sonrió levemente mientras se llevaba la taza a los labios.
Nada tan noble o desinteresado como los deseos que he escuchado hasta ahora. Terminó lo que le quedaba de vino y luego habló. Reencarnación. Todos lo miraron confundidos, pero fue a ver quien lo expresó con palabras. ¿Qué? Agarró a Ryder por el hombro y comenzó a sacudirlo. Oye, ¿no se suponía que tu deseo era conquistar el mundo y todo eso? Una breve bofetada de Ryder lo envió volando hacia atrás en su asiento. 5 puntos. Gritó el Vengador. Idiota. Como si fuera a dejar la conquista en manos de una mera taza, dijo Ryder mientras volvía a bajar la mano. De hecho, es mi deseo conquistar el mundo, pero ese es mi sueño hacerlo realidad. El deseo que le pediría al Grial es simplemente el primer paso hacia ese objetivo. Archer levantó una ceja. Mestizaje. ¿Te atreverías a pelear conmigo por mi tesoro por un deseo tan trivial? Los otros tenían objetivos que al menos podía ver como dignos de consideración, pero tú tienes el más egoísta de todos ellos. A pesar de que la magia del Grial nos da forma en este mundo, en última instancia, seguimos siendo servants, dijo Ryder mientras miraba su mano. Deseo vivir, como carne y hueso, una vez más en este mundo al que he sido convocado. Y luego, aquí, levantó el cántaro de oro y volvió a llenar a Lancer, Caster y sus propios cálices. Con nada más que mi cuerpo, desafiaré tanto al cielo como a la tierra. Luego pasó los cálices hacia atrás y levantó los suyos para beber. Tal es el camino de mi conquista, remató orgulloso. Un hombre entre los hombres, dijo Avenger mientras levantaba su propia taza en una especie de brindis. Tendré un gran placer en pelear contigo yo mismo. Archer levantó el suyo. Y yo matándote. Ryder se echó a reír. No se pongan engreídos, ninguno de los dos. Tengo toda la intención de saquear tu tesoro y brindar por tus restos, así que prepárate. Eso no es apropiado para cómo debe comportarse un verdadero rey. Todos dirigieron su atención hacia Seiber. ¿En serio? Preguntó Assassin, y luego extendió los brazos en un gesto de ¿qué tienes que decir al respecto? Entonces, por supuesto, rey de Gran Bretaña, diles a estos falsos reyes lo que tendrías del Grial si lo ganaras. Todos esperaron las palabras de Seiber, solo Sul notó que Berserker parecía bajar los ojos y mirar hacia otro lado. Se preguntó por un breve momento si esos dos habían hablado de ello en algún momento anterior. La propia Seiber guardó silencio durante un momento más, y luego dejó su taza en el suelo. Deseo la salvación de mi patria. Con el poder del Grial, evitaré el destino de destrucción de Gran Bretaña. Una tarea difícil, dijo Assassin. ¿Y exactamente cómo lo harías? De la misma manera que pretendes hacerlo con tu mundo, Assassin. Usando el poder del Grial, volveré al punto en el tiempo en el que elegí sacar la espada de la piedra y convertirme en rey, y me detendré. Me aseguraré de que otro se convierta en rey en mi lugar. Entonces, lo que estás diciendo es que te librarías del evento que te convirtió en un héroe en primer lugar, resumió Ryder, repitiendo sin saberlo lo que Berserker había dicho solo una hora antes. Y, para que quede claro, fue durante su tiempo que este país que usted llama Gran Bretaña fue conquistado y cayó. ¿Cuándo estaba bajo tu gobierno? Sí, y por eso no puedo permitirlo, por eso me arrepiento. Es por eso que quiero cambiarlo, porque fue mi culpa que sucediera, no la de otro. Archer comenzó a reírse para sí mismo, antes de estallar en una carcajada en toda regla. Seiber se volvió hacia él, con los ojos entrecerrados por la ira. ¿Qué es exactamente lo que te hace tanta gracia de todo esto, Archer? Te llamas a ti mismo un rey alabado por todos como tal, dijo Archer entre risas, y sin embargo sientes arrepentimiento. ¿Cómo no iba a reírme? Es una tontería. Esto no es cosa de risa, Archer, dijo Avenger, sorprendiendo a todos con su voz inusualmente seria. Esto está lejos de ser algo de lo que deba reírse, incluso en una comedia. Se volvió hacia Seiber. Seiber, ¿no quieres decir que borrarías las marcas que tú mismo dejaste en la historia? Seiber, aunque sorprendido por el giro en la voz y los gestos de Avenger, no vaciló. Sí, ¿y qué hay de eso? Mi amado país, al que dediqué toda mi vida, fue destruido. ¿Qué tan extraña es mi tristeza por eso? Se levantó de su asiento. No mostraste tal sorpresa cuando Assassin habló de su deseo. Si bien ambos deseos son similares, con la intención de cambiar el destino mismo, la diferencia es que Assassin busca detener un gran mal que él mismo podría haber terminado si hubiera tomado una sola decisión diferente, y que su elección trajo mucho más sufrimiento que bien, respondió Avenger con calma. Buscas detener tu propio reinado, en el que no veo nada inherentemente malo, excepto en cómo terminó. Seiber entrecerró los ojos.
Por la prosperidad de su país, un verdadero rey debe estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio, sin importar el costo. Te equivocas, dijo Ryder, sus propios gestos y su voz se habían vuelto serios. No es el rey el que debe dedicarse al pueblo, es el pueblo el que debe dedicarse al rey. Has invertido el concepto. Saber miró a Ryder en estado de shock, y ella no era la única. Caster, Berserker y Zul también tenían miradas similares en sus rostros mientras miraban a Ryder. Archer, Lancer y Avenger, por otro lado, tenían miradas que podrían describirse mejor como de acuerdo con Ryder. El rostro de Assassin era cuidadosamente neutral. ¿Yo qué? Preguntó Saber, su voz adquiriendo su propio filo. Esas son las palabras de un tirano brutal. Precisamente, respondió Avenger, y luego hizo un gesto hacia sí mismo, Ryder, Lancer, Archer y ella. Somos héroes porque somos tiranos. Sin embargo, si un rey se arrepiente de su gobierno o de la forma en que llegó a su fin, entonces ese rey no es más que un tonto, peor que los tiranos que desprecias. ¿Nos estás diciendo que no te arrepientes de cómo tu gobierno llegó a su fin, vengador? Preguntó Berserker, acudiendo en ayuda de Saber. ¿Alguno de ustedes? Ryder, tu gobierno terminó con la muerte de todos tus herederos, tu imperio destrozado por la guerra civil, y sirvió como base sobre la que otros tiranos como César y Napoleón basaron sus conquistas. Y Lancer, tu vida terminó con la traición de tus leales hombres por parte de uno de los suyos, y sin duda finalmente perdiste tus territorios a manos de ese traidor. ¿De verdad estás dispuesto a decírnoslo todo y no te arrepientes en absoluto? Ninguna, Berserker, contestó Ryder, con la mirada vuelta hacia ella. No si se produjo solo por mis acciones y los considerables sacrificios de mis muchos criados. Su destrucción era inevitable, como lo es el destino de todos los reinos. Lo lamentaré, incluso derramaré lágrimas por ello, pero nunca me arrepentiré. Mi propio gobierno, comenzó Lancer, puede haber terminado con mi muerte, y no hay duda de que ese traidor se apoderó de mis territorios, pero lo único que lamento de verdad es no haber podido salvar a mi hijo de su traición. Aún así, nunca me arrepentiría de la vida que viví, porque hacerlo sería escupir en la cara de todos los que lucharon y murieron a mi lado. ¿Y tú, vengador? Preguntó Alma, volviéndose hacia el Servant trajeado. ¿Qué pensamientos tienes que compartir sobre el fin de tu reino? Puede que no conozca toda la historia sobre ti, pero lo que sí sé es que fuiste el príncipe de Valaquia y luchaste contra los turcos hasta el amargo final en nombre de Dios. Sin embargo, en última instancia, fuiste traicionado por tu pueblo en tu hora más oscura. HMPH. De hecho, una vez creí en Dios y una vez goberné Valaquia, pero ambas cosas no significan nada para mí ahora. No me arrepiento de ninguna de las acciones que tomé durante la guerra o mi reinado, porque todo fue en nombre de mi país. Creía que las palabras por sí solas no eran suficientes, que uno debe realizar obras para atraer la atención de Dios. Nunca le pedí favores a Dios, sino que hice muchas cosas grandes y terribles. Me hice famoso y temido por castigar a los malhechores y a los que se oponían a mis métodos en mis propias tierras y en el extranjero, por librar una guerra contra los musulmanes con la esperanza de derrocar a la Nueva Jerusalén y por sacrificar mis tropas y mi pueblo para lograr mis propios objetivos. Creía que, si mis hombres y yo hacíamos un esfuerzo lo suficientemente grande y nos sacrificábamos lo suficiente, Dios mismo intervendría a favor de nosotros. Debes haber sido profundamente devoto, interrumpió Caster, si pudiste hacer todo eso sin arrepentirte. Sí, pero nunca sucedió. Mi propio pueblo me temía y me traicionaba, y cuando perdí la guerra, culpé a Dios por todos mis fracasos. Bebí la sangre de mi patria y me convertí en lo que ves ante ti, decidiendo que si Dios me hubiera abandonado, yo lo abandonaría a él. Miró a Saber a los ojos. Si bien me arrepentiré de mi decisión de aceptar la inmortalidad como un monstruo, nunca me arrepentiré de la forma en que goberné a mi pueblo. La destrucción de nuestros reinos y de nuestro gobierno, Saber, dijo Ryder cuando Avenger terminó, fue culpa nuestra, y solo nuestra. Como dije, el destino de los reinos es morir, y no importaría incluso si cambiaras los acontecimientos, caería de todos modos. La destrucción de mi reino fue obra mía, sí, pero preferiría que mis caballeros tuvieran la oportunidad de vivir una vida plena, no de morir sin sentido por mis errores. ¿Cómo puedes ser un líder si no proteges a aquellos a quienes lideras? Ryder, una regla justa y leyes justas son los deberes supremos que cualquier gobernante debe seguir. Saber contraatacó, solo para que Ryder sacudiera la cabeza. Entonces, ¿quieres decirme que el rey de los caballeros es un esclavo de lo que es correcto? Lo estoy. Los reyes deben ser mártires de sus ideales.
Como demonios, deberían. Todos giraron la cabeza hacia el orador, que era, para sorpresa de todos, Caster. Giró la cabeza hacia Seiber. Realmente entiendo lo que dices sobre querer que tus caballeros, tus amigos, tengan una vida mejor, pero no creo en esa mierda de martirio. Si te conviertes en un mártir de tus ideales, ¿por qué alguien querría seguirte por tu camino y sufrir el mismo destino? ¿Quién puede apreciar realmente ese camino, y quién sueña con un final así? Empezó a decir Seiber, pero Caster no había terminado. Un líder no debe morir por sus ideales, debe jactarse de ellos, luchar por ellos, enseñarles, vivirlos y mostrar a los demás cómo vivir de acuerdo con ellos también. Entonces, si ese líder muere, pueden afligirlo, llorar y vengarlo, pero pueden continuar con esos sueños y hacer lo mismo por los demás. Eso es lo que siempre hizo mi gremio. Nuestros líderes siempre enseñaron a nuestros miembros lo que significaba ser uno de Fairy Tail, y cuando llegaba el momento de renunciar finalmente, elegían a alguien que entendía esos ideales, para que la próxima generación también los entendiera. Caster miró a Seiber con una expresión decidida. No puedes ayudar a la gente muriendo por tus ideales, porque no habrá nadie que les enseñe a vivir según los ideales que tú estableces. Assassin habló finalmente. Fuiste un rey increíble, Seiber, y no tengo dudas de que en vida fuiste algo parecido al más puro de los santos. Pero, y respóndeme con sinceridad cuando te pregunto esto, ¿sabes qué fue de aquellos a los que salvaste al final? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Sul. Raider habló, respondiendo a su pregunta. Quiere decir que, si bien es posible que haya salvado a su pueblo una vez, ¿qué hicieron una vez que ella se fue? ¿Continuaron adelante o simplemente se dieron por vencidos? Se volvió hacia Seiber. La rectitud y los ideales que encarnaste en la vida pueden haberlos salvado una vez, Seiber, pero eso es todo. Si bien los salvaste, nunca los lideraste realmente. Nunca les mostraste a todos lo que realmente debería ser un rey. Pero abandonaste a tu gente cuando perdieron el rumbo, la interrumpió Raider, su voz se hacía cada vez más fuerte por la emoción. Y luego, solo y sin preocuparse por ese hecho, seguiste siguiendo tus propios pequeños ideales mezquinos hasta el final. El cuerpo de Seiber comenzó a temblar, aunque si por tristeza, indignación, incredulidad o algo completamente diferente estaba más allá de ellos. Tú no eres un rey. Pasaste tu vida embelesado por la falsa idea de un rey humilde que solo sirve a los demás, finalizó Raider mientras su ira comenzaba a terminar. Eres solo una niña. Seiber se quedó allí, con la angustia clara en su rostro. Susurró, más para sí misma que para nadie. De repente, Sul y Caster golpearon sus puños contra la mesa, sus puños se habían transformado en una espada y estaban envueltos en llamas respectivamente. Ya basta, Raider. Dijo Sul, con voz peligrosamente baja. Aunque Caster no dijo nada, sus ojos transmitían un mensaje similar. Hubo silencio una vez más, solo para ser roto por algo que nadie esperaba. Risa. Archer se rió para sí mismo, y Seiber inmediatamente se dio la vuelta para mirarlo. ¿De qué te ríes, Archer? Estuvo a punto de escupir. Oh, nada. Simplemente sentí que tu cara de angustia era una vista encantadora. Respondió, ignorando la forma en que el rostro de Seiber se contorsionaba de ira. Era la viva imagen de las vírgenes la que me colmaba de pétalos de flores en mi cama. Él le sonrió, pero era más parecido a las sonrisas que le dio a Avenger que a una sonrisa verdadera. Una mujer conforme a mi corazón. Bastardo. Gritó Seiber mientras dibujaba aire invisible. Berserker, Sul y Caster miraron por un momento como si fueran a unirse a ella, pero luego Archer se puso de pie y chasqueó los dedos, haciendo que la jarra dorada y las copas desaparecieran de nuevo en su tesorería. Parece que nuestro banquete ha llegado a su fin, dijo Raider mientras él también se levantaba, junto con el resto de los servants. Pero antes de irnos, esta es la última pregunta de nuestro banquete. Esperando hasta que tuviera la atención de todos, continuó. ¿Es necesario que el rey, o cualquier otro líder, esté siempre solo? No, dijo Berserker. Agregó Sul. Caster negó con la cabeza. Por supuesto que no, repitió Lancer. Incluso el rey más grande necesita aliados fuertes, finalizó Avenger. Un rey siempre debe estar solo, contestó Seiber. Archer asintió, al igual que Assassin. Raider miró fijamente a los tres últimos, parece que tendré que mostrarles a los tres lo equivocados que están realmente, pero ahora no es el momento ni el lugar. Supongo que eso tendrá que ser suficiente por hoy. Luego agarró a Uaber. Ven muchacho. Seiber miró la forma de Raider en retirada.
Espera, Ryder. No he terminado. Puedes guardar silencio. Esta noche era para una reunión de servants. Sin embargo, se volvió hacia ella. Mientras nuestra alianza aún se mantenga, ya no te reconozco como rey, Saber. Abrió la puerta y volvió a volverse. Niña, debes despertar de tu triste sueño y ver la verdad, antes de que algún día pierdas incluso ese mínimo de orgullo que tienes como espíritu heroico. El sueño de un rey del que hablabas antes es una maldición y una carga que te ciega y te paraliza. Él y Waver se fueron, convocaron a su carro y volaron. No deberías escuchar a ese tonto, Saber, dijo Archer mientras comenzaba a alejarse, Assassin siguiéndolo. Tienes razón. Sigue el camino en el que crees. Tu dolor agonizante y tu terrible tristeza mientras llevas la carga de la realeza, que es un peso demasiado pesado para cualquiera, es un espectáculo espléndido y maravilloso. Se detuvo para darse la vuelta. Sigue así, rey de caballeros. Es posible que demuestres ser digno aún más de mi magnífico amor. Archer se echó a reír mientras se desvanecía en polvo dorado. Assassin lo miró fijamente por un momento más, luego se giró para mirarla. ¿Fue el final de tu reinado realmente tan horrible como para borrarlo de la existencia? ¿No valió la pena la lealtad de los que te siguieron, incluso de los que estuvieron a tu lado en esas últimas horas de traición hasta el amargo final? Antes de que Saber pudiera responder, se colocó la máscara una vez más y se alejó usando los poderes de su ojo. Lancer y Caster también se despidieron, solo Will los siguió. Caster, sin embargo, se detuvo el tiempo suficiente para decir una última cosa. Entiendo por qué querrías salvarlos, y probablemente haría lo mismo en tu lugar, pero ¿realmente crees que querrían que lo hicieras? ¿Y si prefieren morir al servicio de ti, que seguir viviendo al servicio de alguien mucho menos capaz? Con eso, Caster se fue con sus aliados. Avenger aplaudió y luego dio la orden de limpiar el desastre al personal. Se volvió hacia Saber, y simplemente asintió con la cabeza antes de abandonar el lugar. Solo entonces Berserker puso una mano en el hombro de Saber. ¿Estás bien? Saber permaneció en silencio durante un largo momento, luego habló, volviéndose hacia Berserker. Recuerdo ahora la historia de un caballero que abandonó Camelot, alegando que el rey no entendía cómo se sentían los demás. Me pregunto, ¿ese sentimiento fue compartido por todos los que estaban sentados a mi lado en la mesa redonda? Sul colocó una mano en el hombro opuesto de Saber. No podemos hablar por ellos. Lo que sí sé es que ninguno de los dos tendría a nadie más como aliado en esta guerra. Nunca te abandonaremos, te lo prometo. Saber se quedó en silencio por un largo momento, luego permitió que 2 lágrimas cayeran de sus ojos, cuando de repente los abrazó a ambos. Iri y Carilla sonrieron mientras Berserker y Sul se miraban con miradas un poco avergonzadas antes de devolverles el abrazo. Gracias, susurró Saber. ¿Para qué sirven los amigos? Berserker respondió. Sede de Ordinis Santilarius. Un grito que resonó en los rincones más lejanos de la base fue de alguna manera percibido por todos. Las sensaciones que sintieron los ocupantes fueron variadas. Todos los hombres, sin importar cuán poderosos o intrépidos fueran, sintieron una breve pero repentina sensación de temor, aunque algunos lo ocultaron mejor que otros, y un sentido muy fuerte de simpatía, nuevamente, algunos lo ocultaron mejor que otros. Mientras que algunas mujeres sintieron sensaciones similares, otras sintieron satisfacción y un sentido de justicia. Una mujer en particular se frotó el pie con la mano, como si hubiera pateado algo extremadamente duradero. Dicho objeto pateado estaba sosteniendo en agonía el área que había recibido la peor parte del golpe, agradeciendo mentalmente a lo que fuera que Dios estuviera ahí afuera, siempre llevaba una placa de metal sobre ese lugar en particular. ¿De verdad tenías que darme una patada en algún lugar sensible, Lin? Star susurró mientras se levantaba lentamente, sintiendo que el dolor en su región inferior se desvanecía. Todas las personas en la habitación, con la excepción de Edgar, tenían una expresión de lástima por Stark, pero eso no impidió que Nance, Cigarette Man y Hiro se rieran a su costa. El ahora nombrado delincuente al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Era una mujer joven, no poco atractiva en ningún sentido de la palabra, pero tampoco nada sobre lo que cantar. Tenía el pelo corto de color verde claro arreglado de una manera bastante básica, nada lujoso, ojos rosados claros, y carecía de activos. Vestía un traje de secretaria, que era principalmente blanco con algo de negro, y zapatos blancos lisos. Nada destacaba realmente de su apariencia, aparte de su improbable cabello y colores de ojos, excepto por un tatuaje de llamas de color rojo intenso sobre su ojo izquierdo. Lo siento, murmuró.
El jefe solo dijo que te despiertes rápido, y esa es la forma más rápida de hacerlo. Stark se volvió hacia Edgar. ¿Qué es lo que realmente necesita, señor? Su líder simplemente se encogió de hombros. Te hizo levantar, ayudó a Lynn con su aburrimiento y provocó la risa de más de la mitad del resto de la habitación. Lo considero una victoria, se volvió hacia Lynn. Puedes irte, pero primero, por favor, entrégame esos informes que te pedí. Lynn metió la mano por debajo de sus brazos, sacó una carpeta, colocándola en la mano de Edgar. Copia extra. Ya en la caja fuerte. Copias de seguridad. 3 de cada entrada, todas con diferentes claves de cifrado. ¿Quién ayudó? El doctor, así como Simmons. Dejó que una pequeña sonrisa se abriera paso a través de la máscara que llevaba. Buen trabajo. Ella le devolvió la sonrisa mientras salía. Mi objetivo es complacer, señor. Después de que ella se fue y Stark volvió a sentarse, el estado de ánimo se volvió serio una vez más. Como decía, Rise y Kotomine se puso en contacto con nosotros a través del número de teléfono que Stark le dio después de la Tercera Guerra. Aparentemente, está preocupado de que algo haya salido mal con la guerra actual. Oh, vamos, respondió Enance con un encogimiento de hombros despreocupado. ¿Qué podría ser peor que la mierda de racimo que llamamos la Tercera Guerra y lo suficientemente malo como para que él estuviera dispuesto a llamarnos? Bam tiene razón, admitió el hombre de los cigarrillos. Se supone que la gente no debe llamarnos personalmente a menos que sea malo, y tenemos diferentes puntos de vista sobre lo que es malo en comparación con el resto del mundo. Edgar bajó la vista hacia la carpeta que tenía en las manos y la abrió. Bueno, Earl, comencemos con el hecho de que la clase Avenger fue convocada nuevamente. Pensé que la clase Vengador estaba destinada a ser simplemente un contenedor para Angra Mainyu, el dios persa de la oscuridad, respondió el padre. Estaba destinado a ser el as en la manga de los Einzbern, hasta que resultó que era fácilmente el más débil de todos ellos. De hecho lo era, padre, pero eso no cambia el hecho de que un nuevo Vengador esté corriendo alrededor de esta guerra, dijo Edgar mientras comenzaba a pasar los informes, comenzando con Logan. Y lo que es aún más inquietante, no necesitaba a ningún maestro. Mierda, respondió Earl. Todos los Erwans necesitan un maestro que les proporcione prana. Solo hay una excepción a esa regla, e incluso él solo se dio cuenta después de que terminara la guerra en la que estaba. Si crees que eso es una mierda, deberías esperar hasta que escuches esto, dijo Logan mientras miraba un informe mientras le pasaba el resto a Stark. Aparentemente, no hay registros de la existencia de los Erwans de clase Lancer, Caster, Berserker o Assassin en ningún tipo de historia o folclore en este planeta. ¿En serio? Preguntó Hiro mientras leía uno de los informes, frotándose los ojos y extendiéndolo para que la roca flotante pudiera verlo. Bueno, ¿a quién conocemos? De acuerdo con esto, respondió Stark mientras comenzaba a leer. La clase Seiber es el rey Arturo, que resulta ser una mujer. ¿En serio? Preguntó Earl. ¿Has visto cosas más increíbles que ese Earl, como un tipo que de alguna manera queda embarazada de un extraterrestre? Respondió Enance con una ceja levantada. Es realmente tan sorprendente el hecho de que una de las mayores leyendas de Gran Bretaña, el rey de la pasada y del futuro, fuera en realidad una mujer. Oye, estoy a favor de la igualdad de derechos. De todos modos, continuó Stark. La clase Archer no es otra que el legendario Gilgamesh, como en Gobernante de Babilonia, el primer héroe, 2/3 de Dios y buscador de la inmortalidad. Preguntó Hiro. ¿Ese Gilgamesh? El único. Alejandro Magno, el rey de los conquistadores. Y el de Avenger, aquí, se quedó callado, mirando hacia el padre. ¿Qué? Solo quiero asegurarme de que no te pongas furioso cuando escuches esto. Solo di el maldito nombre ya. Conde Drácula. Todos se quedaron en silencio después de que se pronunciaron esas palabras, como si esperaran a ver cuál sería la reacción de padre. El resultado no fue el esperado. ¿Por qué estás tan preocupado por eso? Preguntó el padre con una mirada confusa. Sé que el Drácula de este mundo no es un vampiro, así que ¿por qué tan preocupado? Stark recogió simple y muy lentamente la página en la que estaba, la convirtió en un avión de papel y se la arrojó a su padre. Lo cogió y lo volvió a abrir, mirando la imagen de la página y leyendo el texto. Ahora el resultado fue el que esperaban. Muere. Papá rugió mientras se levantaba y corría hacia la puerta, solo se detuvo porque Earl y Logan lo agarraron y le impidieron irse. Suéltalo, maldito seas. Tengo una cuenta pendiente con esa. Hola Stark. Gritó Earl mientras lo arrastraban lejos de la puerta.
Si terminaste de sentarte, nos vendría bien una mano. Hiro y Stark suspiraron mientras Edgar se limitaba a ponerle una mano en la cabeza como si le quitara un dolor de cabeza. Bueno, al menos todavía no hemos roto nada. La mesa se voltea y se rompe en el suelo. Vete a la mierda, Fate. Sí, solo una reunión estándar en la sede. O maquette, servants diferentes. Vengador Uryu, sin una mano y medio inconsciente, vio a otra figura emerger del círculo. La figura en cuestión estaba vestida con una armadura futurista de color acero con un ribete amarillo. La armadura parecía sacada de un videojuego, con un grueso revestimiento de metal que cubría todo el cuerpo y la cabeza de la figura, por lo que era imposible saber cómo se veía él. Al menos, Uryu asumió que era un hombre, debajo. El revestimiento cubría especialmente el pecho, los brazos, la cadera, las piernas, las pantorrillas, los pies y las manos del hombre, y a veces parecía brillar como si hubiera una barrera invisible. Enfundada al lado de la figura había una pistola futurista de color gris plateado, y en su espalda había un rifle negro con mira telescópica azul, también de aspecto bastante futurista. En total, podría confundirse fácilmente con algún tipo de robot de diseño militar. Uryu se preguntó brevemente si este tipo era del espacio o de algún lugar por el estilo. Bueno, dijo finalmente la figura, confirmando que efectivamente era masculina y humana. Este es un agujero de mierda en el que nos convocaron, Iglesia. Sí, cuéntamelo, dijo la voz de otro hombre, que parecía provenir del casco del soldado. Parece algo que el viejo Omayei soñaría. La figura acorazada miró hacia abajo, mirando a Uryu, luego al muñón de una mano, y finalmente por la puerta abierta. Se acercó a la ventana y logró vislumbrar a Caster desapareciendo en la noche con algo en sus brazos. Parece que quien quiera que haya convocado este tipo logró salvar a alguien de este lío, y tomó los sellos de comando del tipo mientras lo hacía, dijo mientras se alejaba de la ventana y miraba a Uryu. Luego desenfundó su arma y la apuntó directamente entre los ojos de Uryu. Si Uryu pudiera ver el del soldado, habría visto dos orbes llenos de desprecio y sin piedad. Normalmente, diría que no hay resentimientos y que la única razón por la que estoy haciendo esto es porque las reglas establecen que no puede haber testigos, dijo sin una pizca de tristeza o arrepentimiento. Lamentablemente, estas no son circunstancias normales, y realmente odio a los assassins en serie. Luego le disparó a Uryu justo entre los ojos. 10 minutos después, salió del edificio, justo antes de presionar un detonador y hacer estallar toda la casa. Una figura fantasmal, que parecía una versión en miniatura de él con armadura de zafiro, apareció a su lado. Es gracioso. Afirmaste que odias a los assassins en serie, pero eres el que tiene uno de los mayores récords de asesinatos del grupo, solo superado por Kabose. Cállate la iglesia. Vete a la mierda también, Wash. Y así, Avenger, conocido en vida como el agente Washington, antiguo freelancer y poseedor de la IA Epsilon, y su compañero, conocido en vida como Leonard L. Church, la IA Alpha, entraron en la Cuarta Guerra del Santo Grial. A partir de ese momento, siempre fue recordada como la peor guerra del Grial de la historia. De todos los tiempos.